Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Como usted sabe, en México tenemos un debate muy intenso en materia de libertad de expresión. Hay quienes dicen que estamos viviendo una gran censura, pero también hay quienes afirman que por el contrario, está viviendo nuestro país una libertad de expresión sin precedentes. ¿En dónde está el punto medio o dónde sí hay hechos de censura o dónde hay excesos en materia de libertad de expresión? Recientemente, la Academia Mexicana de Comunicación, junto con otras instituciones, publicaron un libro que es un balance actual, novedoso, interesante, atractivo sobre este tema, la libertad de expresión, que ha sido este libro coordinado por Hilda Nucci González. Ella es investigadora de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la UNAM, y por Guillermo Tenorio Cueto. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Hilda Nucci. Hilda Nucci pues nos platicará sobre este y otros temas. Antes de la entrevista le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, libertad de expresión, en esta ocasión con Gerardo García. Con profunda tristeza se confirmó el fallecimiento del periodista cultural Huemanzin Rodríguez a los 51 años de edad en Noruega, donde residía desde hace algunos años. Huemanzin fue una de las voces más entrañables del periodismo cultural en México. Durante más de 2 décadas, en Canal 22 realizó coberturas, entrevistas y reportajes que acercaron la riqueza artística y literaria a miles de hogares. Instituciones como el mismo Canal 22, la Cineteca Nacional y nuestra universidad, así como innumerables medios de comunicación públicos y comerciales, han expresado su pesar y recordado su pasión por la cultura. Su legado permanecerá como una huella luminosa en la memoria del periodismo cultural mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los medios públicos recibirán apoyo con la modernización de sus equipos y la sustitución de contrataciones por honorarios para dar certeza laboral a sus trabajadores. Reconoció el trabajo de producciones recientes en Canal 11, Canal 22, Canal 14 y Radio Educación y afirmó que el rating de los medios públicos está en crecimiento, mientras que varias televisoras comerciales reportan caídas en sus audiencias. El pasado 20 de agosto salió al aire Radio Iteso 95.1 FM, una nueva emisora universitaria en Guadalajara. El proyecto, gestado desde hace décadas, se concreta ahora como un espacio joven y plural operado por la asociación Resuena Medios. Con programación musical, informativa y cultural, Radio Iteso tiene el objetivo de abrir espacios a las inquietudes y propuestas de la comunidad estudiantil. La señal puede escucharse en la frecuencia 95.1 de la banda de FM en la capital de Jalisco, así como en Internet, aplicación móvil y plataformas digitales. Radio Universidad de Guadalajara fue seleccionada para participar en la segunda edición de MediaFact LATAM, la aceleradora regional de periodismo de verificación impulsada por Chequeado y apoyada por Google News Initiative. MediaFact LATAM brinda información, mentorías y herramientas tecnológicas para que medios de la región fortalezcan sus procesos de verificación y combatan la desinformación. La incorporación de Radio UDG subraya la importancia de sumar esfuerzos en la verificación de datos en un contexto en el que la desinformación crece con fuerza en redes sociales y sitios web. Así terminamos con las noticias más destacadas de esta semana. Regresamos al estudio con Gabriel Sosa Plata y más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Gerardo y por supuesto que le damos la más cordial de las bienvenidas a Hilda Nucci. Qué gusto tenerte aquí, Hilda. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes y bueno, con toda tu audiencia, ¿verdad? Para comentar acerca de este tema tan relevante que es la libertad de expresión. Con un enfoque, así lo han dicho, o visión jurídica. Pero antes de que nos platiques del libro, la audiencia de TV UNAM es muy amplia. Claro. Y a veces, pues damos sobreentendido que todos conocemos los límites de la libertad de expresión. Con base en los acuerdos y tratados internacionales y lo que establece nuestra Constitución, ¿cuáles son algunos de estos límites de libertad de expresión?
Pues claro, mira, el derecho a la libertad de expresión, como saben, algunos y otros no, es un derecho humano que está contenido en el artículo 6 de la Constitución y ahí se establecen sus límites. Dentro de los límites, bueno, destacan la seguridad nacional, la moral pública, los derechos frente a terceros, también el orden público. Sin embargo, vemos que de acuerdo a los estándares internacionales de la materia y cómo ha evolucionado este derecho, nos encontramos que no puede ser un derecho absoluto, sino por el contrario, este derecho tiene que ejercerse de una manera responsable y a través de un ejercicio del derecho sin violentar los derechos de terceros, ¿no? Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos límites en su ejercicio y ahí es donde podríamos hablar de si hay censura o no hay censura. Bueno, eso corresponde determinarlo siempre que se habla del derecho a la libertad de expresión en torno a quién, ¿verdad? O de qué se está hablando. Es decir, si hay un interés público de por medio, creo que la audiencia o en general tenemos el derecho de saber y conocer y poder externar nuestras opiniones. Sin embargo, tenemos que ser muy atentos a que esa línea delgada que existe entre el ejercicio del derecho no violente en su ejercicio otros derechos. ¿Qué otros derechos puede violentar? Bueno, podría violentar los derechos personales, como son el honor, la intimidad, ¿verdad? La vida privada en sí. Entonces, en específico podemos decir que no es un derecho absoluto y que depende, ¿verdad?, de a quién va dirigido, cómo es que se ejerce y obviamente que no se dañen otros derechos en su ejercicio. Claro, ¿qué es esto que le llaman los derechos, como bien lo explica Hilda, estos derechos de terceros, ¿no? Porque pues sí, la Constitución establece esos, y luego si vemos los acuerdos internacionales, por ejemplo, algo que está prohibidísimo es la pornografía infantil, ¿no? La apología de la guerra, y ese tipo ya pues digamos, de conceptos que ahí quedan expresados, pero que en términos de lo que es la interrelación con los demás, pues es bastante delicada, ¿no? Ahora, en los últimos meses, particularmente aquí en México, que es por cierto uno de los temas que se abordan en el libro, ya ahorita hablamos de ello, se ha protegido sobre todo lo que hacen las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular o que ocupan un cargo público. Y esto que le llaman la violencia política en razón de género. Sí. Y pues por ahí hemos visto algunas decisiones de los tribunales electorales que pues han estado protegiendo a estas funcionarias, a estas servidoras públicas, y han emprendido una serie de sentencias que colocan en una situación bastante endeble a la ciudadanía. Pues, mira, ¿sí o no? Tendría mis dudas, realmente habría que ver de qué criterios estamos hablando en particular. Hoy por hoy, sí, los medios digitales juegan un papel importantísimo, las redes sociales también, en donde, si bien ya lo ha dicho también la Corte y organismos internacionales, criterios jurídicos internacionales, no podemos admitir discursos de odio o discursos en torno a violencia política de género o tampoco la desinformación a través de las fake news, ¿no? Sin embargo, yo creo que cada caso se tiene que vislumbrar de forma particular porque, como te lo decía, no es que haya un criterio absoluto, ¿no?, en torno al tema. Entonces, yo no te podría decir que existe una censura como tal de manera genérica porque no podemos hablar de todos los medios ni de todos los periodistas. Sin embargo, creo que sí hay que analizar estos criterios y para eso es que es una de las iniciativas que se dan dentro de la Academia Mexicana de la Comunicación para hablar acerca de lo que es esta libertad de expresión desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Por qué jurídico? Porque queremos dejar claro cuáles son estos estándares, estos lineamientos que se dan tanto en organismos internacionales, en organismos judiciales, ¿verdad?, para no afectar estos derechos de terceros, pero también para poder ejercer la libertad de expresión. O sea, qué es una opinión y qué no sería
una opinión como tal, en el sentido de que uno puede externar las opiniones, sí, siempre lo podemos hacer porque estamos en nuestro derecho y lo debemos de ejercer de esa manera. Pero ¿en qué momento esas opiniones, verdad, ya necesitan ser censuradas porque estás afectando otro tipo de derechos? ¿Qué es lo que ocurriría con un discurso de odio, verdad? O que fue por un caso que sucedió en redes sociales, por ejemplo, puede ser lo que vimos cuando Donald Trump se le cancela la cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque efectivamente él estaba incitando a la violencia y estaba ejerciendo este tipo de discursos de odio. Tan es así que el modelo norteamericano está cambiando para permitir que haya una libertad de expresión sin censura, precisamente porque Trump dice que eso no se debió de haber hecho, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que en estos momentos se está cambiando completamente los criterios y estamos, digamos, construyendo nuevos criterios. Veremos con la Suprema Corte de Justicia que va a iniciar y a tomar las funciones, bueno, cuáles serán los criterios que también nos darán ellos en torno a este tema, ¿no? Y los criterios de los nuevos jueces. Sin embargo, ya hay criterios establecidos que creo que sí tenemos que tomar en cuenta y que estos criterios nos dicen que tú no puedes, ¿verdad?, dar una noticia que sea no verídica, ¿verdad?, que no puedes externar opiniones causando nada más para causar un dolo. Tenemos el criterio... Un daño, ¿verdad? Un daño, exactamente. Tenemos el criterio de la real malicia que se aplica para periodistas, pero también tenemos, por otro lado, un criterio que se aplica para servidores públicos, que es distinto. Hoy día los servidores públicos, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, guardan un nivel mucho menor de privacidad que el de cualquier otro. ¿Por qué? Porque su función y el hecho de que ellos estén expuestos y su labor deba de ser vigilada de acuerdo con el otro derecho que también está relacionado, que es el derecho de acceso a la información pública, pues hace que tengamos un mayor escrutinio de sus actividades y sobre todo si en estas actividades se ejercen recursos públicos, ¿no? Sí. Sin embargo, las opiniones deben de ser, obviamente, no afectando el honor, ¿verdad? O bien la moral pública, o bien dando esas opiniones que lo que pretenden es dañar a través de noticias falsas. Sí, sí, sí. Sí, incluso este criterio habla, lo mencionaste, ¿no?, de la real malicia. Sí. Y cuando realmente el periodista actúa de mala fe, sabiendo que está actuando de mala fe. Entonces ahí sí se diría, oye, sí estás rebasando tu derecho de libertad de expresión y te estás extralimitando. Y nos queda muy claro por lo que nos dices también, Hilda, para que también a la audiencia le quede claro esto, de que las y los servidores públicos o quienes aspiran a algún cargo de elección popular tienen que aguantar, porque pues están sujetos a un escrutinio público mucho más severo, ¿no? Totalmente. Eso es lo que, digamos, hay que entenderlo de esa manera. Y algo que también apunto de lo que dices, Hilda, es de que cada caso debe analizarse en su particularidad para no caer en las generalizaciones. Sí, exactamente. Y digamos que no es que sea más severo, sino que al final del día ellos deben de entender que ejercen una función, ¿verdad?, para la cual ellos se postularon, claro, ¿no? Nadie los metió ahí ni los amenazaron para ejercer su cargo, ¿no? Entonces, al ejercer un cargo donde se ocupan recursos públicos, pues al final del día tienes que ser vigilado, ¿no? Tanto por el Estado como por los particulares, y la opinión pública, de verdad, hoy a través de las redes sociales y los medios de comunicación, se amplifica ese discurso, ¿no? Y están ahora mucho más supervisados por la ciudadanía, lo cual también está bastante bien, sí, sobre claro. todo si consideramos que en épocas anteriores sí había demasiada censura comparado pues con lo que ahora estamos viendo, al menos también en las redes y en algunos medios convencionales. Ya tenemos que hacer la pausa, Hilda, claro que sí. Pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre libertad de expresión en México y ahora ya le platicamos detalles de esta obra que es de consulta obligada. Estamos de regreso en Media 20.1.
en una entrevista a Hilda Nucci, investigadora de la Facultad de Derecho, y quien nos está pues hablando sobre la libertad de expresión y en específico, ahora lo vamos a hacer, sobre un nuevo libro alusivo a este tema. Hilda, pues a ver, vamos a platicar del libro. Por cierto, en este programa no hay censura, ¿eh? Ah, perfecto. Me parece muy bien. En el libro tampoco hubo censura. No, qué bueno. Fíjate que TV UNAM, como muchos otros medios públicos, dan una enorme libertad a las conductoras. Claro. Y a las y los periodistas. Yo al menos, se lo puedo asegurar, te lo aseguro, no he recibido ninguna línea del director general o del equipo acá de producción de Media 20.1. Pues hay que decirlo, ¿no? Claro, También con claridad a las audiencias. Por supuesto, y bueno, me siento en casa y yo sé que además pues la UNAM nunca ha censurado y nos sentimos siempre con el derecho a ejercer esta libertad de expresión, ¿no? Y en el libro también, bueno, la preocupación del por qué nace este libro es justamente para ver los puntos de vista estrictamente jurídicos y en torno a este derecho y todo lo que está dándose a raíz del ejercicio de la libertad de expresión, todo el contexto en donde, como bien dices, unos dicen que hay censura, otros dicen que no hay censura. Dentro del libro se aclara muy bien ese tipo de temas. También se abordan otros temas muy importantes, que son los temas que tienen que ver con los derechos digitales en torno a la libertad de expresión, que son redes sociales. Hablamos de lo que sería también el derecho al olvido, o sea, se habla también de otros temas como sería la inteligencia artificial o incluso la libertad de expresión en las aulas, ¿verdad? Y en el ejercicio académico. Contamos con colaboraciones importantísimas como la del doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Ernesto Villanueva, además de, por ejemplo, Claudia de Buenuna, Ricardo Homs, que es justo el director de la Academia Mexicana de la Comunicación, ha hecho un gran esfuerzo para que en este libro se puedan escuchar voces de profesionales expertos en la materia, pero que además, como bien lo dices, no se censure. Y tenemos la labor en conjunto que realizó el doctor Luis Raúl González Pérez, ¿verdad?, para poder, como presidente del Consejo Jurídico de la Academia, contar con estos grandes juristas que dan esa opinión, pero fundamentada respecto a cuáles son estos criterios y cómo es que se tiene que dar la libertad de expresión. Sí, está muy interesante porque en efecto se abarcan distintos puntos, del daño moral a la protección de la dignidad de la persona, de Gisela María Pérez. Sí, ahí te quisiera decir, Gisela es una investigadora emérita justo de la CECITI y tenemos también a Carla Cantoral, que ambas... Con el derecho al olvido en Internet. Con el derecho al olvido, exacto. Ellas son especialistas en temas de derecho al honor y de derechos personales. Ya. Entonces, dentro del libro podrán consultar cuál es la afectación que se da al derecho al honor y sobre todo también al derecho a la privacidad cuando hacemos uso de la libertad de expresión y cómo se puede defender la audiencia, ¿no? O incluso hasta los servidores públicos. O sea, ¿qué pueden hacer ellos cuando ven afectados sus derechos? Y ahí van a encontrar ahora sí que todo un camino acorde a seguir, de acuerdo con las leyes existentes, con la jurisprudencia de la materia y para que puedan realmente gozar de esta defensa del derecho, ¿no? Y un ejercicio sólido, objetivo, que lo que pretenda es para todos nosotros poder obtener esta libertad de expresión, pero a través de noticias y de noticias y de todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, que haga que no exista este daño hacia otros y que en dado caso, si nos dañaron, de qué manera podemos tratar de restituir esta situación, ¿no? O sea, todo eso lo van a poder encontrar dentro del libro. Sí, qué bueno que también comentas esto, Hilda, porque pareciera, ahora cuando vemos este debate, sobre todo a nivel internacional, de que las redes sociales no son reguladas, las plataformas no son reguladas y que por lo tanto pues hay una enorme impunidad. Sí y no, porque en efecto hay otros mecanismos de defensa,
como esto que comentas de daño moral, quizás. Claro. Todo lo que tiene que ver con imágenes íntimas, con esta intención, pues, de sexualidad, ¿no? Sí, claro. Entre otras protecciones que podemos encontrar, incluidas también la de niñas, niños y adolescentes. Sí, al respecto, o sea, me gustaría decir que si bien las redes sociales no han sido reguladas como tal en nuestro país, sí tenemos, por ejemplo, el tema de la regulación de lo que comentas, que es la violencia sexual, ¿verdad?, en redes sociales, a través de las reformas que se dieron a diversos códigos penales, que se hace llamar estas reformas como la Ley Olimpia, ¿no? Pero además tenemos criterios, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia en materia de derecho al olvido que no son acordes con la regulación internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro derecho mexicano no acepta lo que es el derecho al olvido, ¿no? Sí, Eso platícale, es por favor, a la audiencia qué es el derecho al olvido. Sí, bueno, el derecho al olvido es la posibilidad que tenemos de, en dado caso, cuando se violentan nuestros derechos a la honra, a la vida privada, a la intimidad, de solicitar a las plataformas que puedan borrar la información que afecta a estos derechos. Cuando se constata que efectivamente hay un daño a los mismos y que puede haber, digamos, una repercusión, ¿verdad? Y que no hay un interés público de por medio de tener esa información de esa persona en las plataformas. Entonces, en Europa sí se permite el ejercicio del derecho al olvido. En nuestro país la Corte menciona que no se considera un derecho. ¿Por qué? Porque no está regulado a través de nuestras leyes, no se puede equiparar a lo que para nosotros sería el derecho de cancelación o oposición, que tenemos regulado en la Ley de Protección de Datos Personales, y pues esa es una diferencia muy amplia. Sí, ¿no? claro. También de ahí es el caso este de Ulrich Richter. Exactamente, ¿verdad? bueno. Que él tiene un tema ahí con Google, es que él también, ¿no? Manejó un caso en el sentido de que, pues, lo calumniaron, ¿no? En alguna información. Y él tiene una pelea, no sé si ya haya concluido con Google. No ha concluido todavía, de hecho estamos esperando cuál va a ser el criterio de la Corte. Había concluido, pero él volvió a ampararse y bueno, estamos en espera de la sentencia por parte de la Suprema Corte, que si bien sale favorable, ¿verdad?, tendrá por así decirlo, recompensas, lo van a restituir con mucho dinero porque Google tendrá que pagarle por esas publicaciones, claro, ¿no? Aquí también, dentro del libro, por ejemplo, Paola Carmona y yo hablamos de lo que es el derecho de rectificación y el derecho de réplica, cómo es que se puede utilizar este derecho. Yo me aboco más a lo que sería el derecho de réplica en el ámbito digital, exactamente, y pues menciono que lamentablemente no existe como tal reconocimiento. Siempre dentro de mis libros y de mis artículos lo que digo es que, y hago un llamado de verdad al Congreso a poder legislar en torno a lo que son estos derechos personales en el Internet y las redes sociales, porque ahorita sí creo que hay, si bien un desamparo, sí podemos ejercerlos y defendernos judicialmente, más no tenemos una legislación que nos marque la pauta de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que... O sea, sí estamos desprotegidos en el mundo digital para una réplica, ¿verdad? Totalmente, sí. O sea, no existe ese reconocimiento en la ley de la materia, porque pues la ley de la materia ya, digamos que... Está superada, ¿no? Está superada. Que la ley reglamentaria del derecho de réplica, que sobre todo... Pues refiere a los medios convencionales, ¿no? Totalmente. Bueno, ya se hizo una reforma a la ley, porque la Suprema Corte así lo solicitó, bueno, lo ordenó, y se incorpora al Internet, ¿sí? Sin embargo, no se habla de redes sociales y no se dice de manera específica qué es lo que se puede o de qué manera voy a replicar, porque a ver, tú le solicitas a la plataforma la réplica y estás indefenso, porque a veces te lo pueden conceder y muchas veces no te lo conceden. También hay otra jurisprudencia en cuanto a la extraterritorialidad digamos, justo de si las plataformas deben de hacer caso o no a las leyes mexicanas, ¿no? Y en ese sentido, ya en el caso de Google y Ulrich Richter, se dijo que sí, efectivamente, si se tiene un domicilio
en nuestro país, las plataformas están obligadas a cumplir con las leyes mexicanas, ¿no? Pero, como te menciono, todo se ha resuelto en función de la argumentación jurídica y de los casos. Creo que sí sería necesario contar con leyes de la materia y, sobre todo, ahora que inicia también otro tema importante que abarca el coordinador de la obra, que coordinó también junto conmigo, Guillermo Tenorio, que es el director de la Escuela de Economía y Derecho de la UP, él menciona justo lo que es la libertad de expresión en la con la inteligencia artificial, ¿no? Uy, que es todo un tema y ya se nos terminó el tiempo. Exacto. Hilda. Vamos a tener que invitar para hablar sobre la libertad de expresión en la era de la inteligencia artificial. Claro. Es también todo un reto porque todo un reto. Pues ahora todo tipo de contenidos se pueden hacer o deshacer a través de la inteligencia artificial con un impacto tremendo en todos los ámbitos. Afectan tu derecho a la imagen totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿dónde podremos conseguir el libro? Yo sé que apenas está saliendo, pero para que tengamos ahí alguna noción. Pues el libro se va a vender en las librerías de prestigio y además estará de manera digital para que todos puedan acceder a él. Y habrán diversas presentaciones, por supuesto que tendremos una aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM o en diversas universidades, pero ya no tardará tanto en estar en venta porque apenas salió el día sábado de impresión y está por distribuirse a las librerías. Sí, hace algunos días. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Hilda Nucci, por esta entrevista y por hablarnos de este maravilloso libro, La libertad de expresión, la visión jurídica, y que próximamente pues estará disponible, como bien lo comentas. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a usted, muchas gracias también a este gran equipo de trabajo que hace posible Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.